A ver si les suena a ustedes y, desde luego, a los vecinos y vecinas que nos puedan estar escuchando. ¿Quién de nosotros ha intentado pedir una cita en su centro de salud en Las Rozas y se ha encontrado que no había citas disponibles en los próximos 14 días? Ni telefónica ni presencial. ¿Quién ha intentado contactar por teléfono con su centro de atención primaria para recibir asistencia y no lo ha conseguido? Lo normal es hablar con una máquina. ¿Quién ha necesitado la baja laboral y ha tenido que irse al centro de salud para conseguirla porque en su trabajo se lo reclamaban insistentemente? ¿Quién no ha visto a personas mayores que no disponen de su medicación como enfermos crónicos porque hay que renovar las recetas? ¿O a familias en busca de citas para pediatría? ¿O a pacientes que llegan a los servicios de urgencia de atención primaria y no saben que han desaparecido después de casi 2 años? Esto lo he visto yo el otro día, que preguntaban por el SWAP del Abajón. ¿O quién no ha visto a muchos de nuestros vecinos y vecinas que no saben qué hacer y dónde acudir cuando tienen síntomas de COVID o se han hecho un autotest y dan positivo? Hemos querido comenzar esta moción simplemente describiendo algunas de las situaciones que se viven a diario en los centros de salud de nuestra región y, desde luego, en los centros de salud de nuestra ciudad. Hay muchas más, hay muchísimas casuísticas, pero por cotidianas y habituales y conocidas que sean estas situaciones, no dejan de verdad de sorprendernos. Pero, sobre todo, lo que nos pasa es que comprometen algo tan importante como nuestros derechos promulgados por la Constitución española en su artículo 43 y en la Ley General de Salud de 4 de octubre. Ante esto, nos encontramos con la escasa o nula voluntad por parte de la Comunidad de Madrid de fortalecer la atención primaria madrileña. Más allá de hacer mensajes muy marketingianos, que de repente lo acabo de oír también aquí en la intervención anterior, parece que en eso sí que estamos de acuerdo, que en la Comunidad de Madrid mensajes marketingianos y vendedores hay para aburrir. Y uno de los últimos titulares que hemos leído es: Ayuso vende el nuevo hito asistencial de la sanidad madrileña, videollamadas. Que quede claro que la tecnología nos parece bien, que no estamos en contra para nada de la tecnología desde este grupo municipal. Pero pensamos que en estos momentos de pandemia, los madrileños en general y los roceños y roceñas en particular, lo que necesitamos es una cita con nuestro médico de familia, pediatra o con enfermería en tiempo y forma, y no esperar, en muchos casos, 14 días o más inclusive. Una espera que desde el PSOE reclamamos y pretendemos que no sea superior a 48 horas. También proponemos recuperar la valoración presencial en atención primaria cuando sea el canal de preferencia del usuario. En lo que respecta a Las Rozas, la situación en la atención primaria es igualmente preocupante que en el resto de la comunidad, ya que los profesionales sanitarios y administrativos de nuestros centros sufren una presión asistencial al límite de su capacidad, que puede poner en riesgo la salud de nuestros vecinos y vecinas. Todo esto, pues, consecuencia de la inacción y falta de voluntad política del Gobierno regional, por un lado ineficaz y por otro lado incapaz. Tiene las dos cosas, de dotar a los centros de personal y medios necesarios para poder atender con garantías a la población en el marco de la actual situación extraordinaria provocada por la pandemia. Esta misma semana, en mi familia, y pongo un caso personal, nos han llamado desde el Centro de Salud del Abajón para tramitar una baja, y la médico lo que nos ha dicho es que están bajo mínimos porque había 3 médicos de baja solo por la tarde, con lo cual estaban prácticamente desesperados. En las últimas semanas hemos visto cómo se ha quintuplicado, al menos, en los centros de salud de nuestra ciudad los test que hacen a diario, y más del 50%, pues, tenemos entendido, han dado positivo. En la agenda de nuestros médicos a diario hay entre 40, 50 o más pacientes. Esto es muy poco llevadero. Los centros de salud están colapsando en esta sexta ola y los sanitarios día tras día nos advierten de ello. Pero esta crisis sanitaria solo ha puesto de manifiesto lo que venía siendo una realidad en nuestra región, desde que el Partido Popular comenzó el proceso de degradación de la sanidad pública madrileña. Y es que la estrategia del Partido Popular ha sido clara: privatizar todo lo posible la gestión sanitaria y reducir el gasto en sanidad pública, propiciando que las empresas dedicadas a la gestión sanitaria hagan caja con la salud de todos y todas. Pero miren,
La sanidad no es ni debería ser un negocio, sino un derecho que asista a todos los ciudadanos, independientemente de su condición o economía. Sin embargo, la realidad a nosotros nos parece bien diferente y el modelo de protección social avanza claramente hacia un sistema a dos velocidades. Una, para aquellas personas que pueden costear ciertos servicios sanitarios privados. Y otra, bien diferente, para todos aquellos vecinos y vecinas que no puedan permitirse pagar por la atención médica. Adicionalmente, la situación para el personal sanitario en nuestra región también es pésima. Ofrece a los profesionales de la sanidad pública menos salario, condiciones sumamente peores y mayor carga de trabajo. Todo ello hace que muchos de ellos prefieran desplazarse, incluso de domicilio, para trabajar en otras comunidades autónomas que de verdad ofrezcan al menos unas condiciones laborales más dignas. Estamos asistiendo a una política sanitaria del Gobierno del PP que empuja a la desprotección y desmantelamiento de la sanidad pública y, en consecuencia, de la atención primaria. La Comunidad de Madrid no es solo una de las comunidades que menos importe per cápita destina a la sanidad pública. Además, es la que menos destina a la atención primaria. Los números hablan, no me lo estoy inventando yo. ¿Cuánto ha presupuestado el Ejecutivo de Díaz Ayuso para el 22 en sanidad? Pues se lo digo yo, 8.784 millones de euros. ¿Y cuánto presupuestó en 2019? 8.091. Un crecimiento, es verdad, del 8,6% respecto a hace 2 años. El previo a la pandemia, 693 millones más. Pero ¿cuál fue el gasto real y final, el consolidado del año 2019 en sanidad? 8.962 millones, según consta en la estadística del gasto sanitario público del Ministerio de Sanidad. Es decir, lo que hoy presupuesta la Consejería de la Comunidad de Madrid es menos de lo que gastó en 2019. Inaceptable, de todas formas, desde nuestro punto, si tenemos en cuenta que estamos en pandemia. En atención primaria, sobre la que existe un debate por su infrafinanciación desde hace años, agudizado este último año por la pandemia, la comunidad anuncia 2.055 millones para el próximo año, un incremento de 529, un 9,8% con respecto al año 19, pero vuelve a pasar lo mismo. El gasto real en atención primaria en el 2019 fue de 2.193 millones y el gasto real en el 2020 fue de 2.292. Otra vez vuelve a presupuestar menos que gastó. En Madrid, el gasto en sanidad roza el 4% del PIB, cuando la media del gasto sanitario de las comunidades autónomas se sitúa entre el 5 y el 6%. Y en lugar de situarlo como una prioridad en este periodo que estamos viviendo, el incremento previsto, ya he comentado que era un 8,6%, se sitúa por debajo de la media del global del presupuesto, 14,8%. A pesar de los estragos causados por la pandemia, que ha evidenciado las carencias del sistema de salud de la Comunidad de Madrid. La infrafinanciación aboca al cierre de centros de salud de la región y de los SUAP, Servicios de Urgencia de Atención Primaria, que llevan cerrados desde marzo de 2020, como es el caso de nuestro SUAP de Lavajón, provocando a su vez que la ciudadanía tenga que acudir a urgencias hospitalarias para situaciones ambulatorias como una otitis, una amigdalitis, con el siguiente colapso también de estos centros hospitalarios. Es verdad que el señor concejal de Sanidad nos ha hablado de la próxima apertura del SUAP de Lavajón, pero también es verdad que concluya, por favor. Pero también es verdad que todavía no se ha producido ni sabemos cuánto se va a producir. Bueno, para terminar, quiero dejar cuáles son las propuestas de nuestro partido para intentar mejorar esta situación. Instar al Ayuntamiento de Las Rozas para que de manera urgente solicite a la comunidad más recursos técnicos, humanos y materiales. Instar a la Comunidad de Madrid a que garantice cita presencial en la atención primaria cuando así se necesita, con máximo en 48 horas. Instar a la Comunidad de Madrid a la reapertura del SUAP de Lavajón de Las Rozas. Y, por último, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para iniciar un proceso de diálogo para lograr un acuerdo social y político en forma de pacto por la salud de las personas para idear un plan de mejora de la atención primaria y hospitalaria que realmente responda a las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Señor Prados, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. ¿Podía aclarar a los vecinos, o podían aclarar a los vecinos del Grupo Socialista, si en su moción hablan de toda España, o de Madrid, o de Las Rozas, de qué año, de qué mes,
de que centros, o lo que estamos pasando con el COVID, plantean citas presenciales y en 48 horas. Vamos, lo que nunca ha habido ni en épocas normales. ¿Son ustedes negacionistas o viven en una realidad paralela desde sus sillones? Porque la moción es un batiburrillo de cosas, de datos, y no se sabe exactamente de qué habla. Desde luego, desde nuestro municipio, no. Con esas afirmaciones, no. Una vez más, demuestran no conocer en absoluto nuestro municipio. Una vez más, se atreven a lanzar barbaridades sin dar ni un solo dato, como nos tienen acostumbrados. Pero es que hacer acusaciones tan graves de la sanidad pública, de los sanitarios de nuestro municipio, me parece ya el colmo de los colmos. ¿Pero qué objetivo quieren conseguir con esto? Afirman enfermos crónicos sin recetas. Falso. Señores, por mi situación clínica como paciente crónico, ya les digo que no es verdad. Y no conozco ni un solo caso. Ni un solo caso. Ni en los peores momentos de la pandemia. Ni un solo caso. Afirman 14 días para cita presencial y telefónica. Falso. Este mismo mes, cita presencial. 4 días. 4 días. Cita telefónica, ayer mismo. Con el médico de familia, 7 días. Afirman que hay servicios de urgencia de atención primaria que han desaparecido, los vecinos desconocen. Falso. ¿Pueden decirnos cuáles? Es que parece que se han cerrado aquí no sé cuántos servicios de urgencia de atención primaria. Mienten. No saben qué hacer y no saben qué hacer y dónde acudir o qué hacer cuando tienen síntomas del COVID o se hacen un autotest SARS-CoV, bueno, y dan positivo. Una vez más, están tratando a nuestros vecinos de ignorantes para justificar lo que hoy nos traen aquí. No sé, meterse con la Comunidad de Madrid. En fin, y terminando, dejen de la cara a los vecinos, a la sanidad pública, a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad de nuestro municipio y céntrense en traer propuestas. Céntrense en traer propuestas. Muchas gracias. Gracias. Señor Di Lolli, tiene la palabra. Gracias. Bueno, vamos a ver, antes de poner a parir al sistema sanitario, que menos que informarse correctamente en vez de poner en un papel información genérica e inexacta. Hablar de la asistencia sanitaria con ese desconocimiento e intentar utilizarlo como arma arrojadiza es que esto le revuelve las tripas a cualquiera. Mire, yo no soy precisamente un fan político de Ayuso, pero intentar descalificarla con las consultas telemáticas cuando esto nos facilita muchos seguimientos médicos rutinarios que no precisan valoración presencial, evitando así desplazamientos innecesarios a pacientes frágiles con movilidad limitada, pues esto es emponzoñarlo todo. Lo primero que tendrían que hacer es tener el valor de reconocer la responsabilidad que tuvo el Gobierno central en la desastrosa gestión de la pandemia en los momentos más críticos y pedir perdón. Cuando teníamos que ver a pacientes con bolsas de basura y con pantallas caseras. Que lo fácil al final pues es criticar al contrario político, pero lo valiente es reconocer los errores de los que les pusieron ustedes ahí, después de perder todas las primarias. Quiero terminar expresando mi apoyo a todos mis compañeros, personal de limpieza, personal de cocina, personal administrativo, profesionales sanitarios, etcétera, que han estado y siguen estando día a día al pie del cañón, dejándose la piel y su salud por la de los demás. Y no de vacaciones en la playa, en mitad de una crisis climática, como cierta concejala, y no me refiero a usted, señora Calvo. Y quiero aprovechar para reclamar también al Gobierno autonómico que renueve los llamados contratos COVID, que son contratos de refuerzo sanitario que se deben mantener sí o sí y de forma indefinida, por una cuestión de justicia sanitaria, de dignidad asistencial y de garantías laborales. Muchas gracias. Gracias. Señora García Cruz, tiene la palabra. Gracias. El Grupo Socialista nos trae a debate una moción sobre la situación de saturación y de abandono que sufre la atención primaria que, desde luego, por supuesto, compartimos absolutamente. En el momento más grave de la pandemia y cuando se inició el confinamiento, la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió el 22 de marzo de 2020 cerrar las urgencias de los centros de salud y decretar un plan de reorganización de estos centros de salud que implicó incluso el cierre de muchos de ellos. Dijo que era una cosa temporal y, sin embargo, los 37 SUAP, las urgencias repartidas por toda la Comunidad de Madrid, nunca han vuelto a abrirse 2 años después, entre ellos las que teníamos en Las Rozas. Desde este grupo advertimos desde el minuto 1 sobre las verdaderas intenciones del Gobierno regional del Partido Popular y desde entonces no hemos dejado en nuestro trabajo municipal de demandar el refuerzo de la atención primaria y la reapertura de las urgencias.
Tristemente, nuestras advertencias se cumplieron. Esto era un plan para cerrar las urgencias y para recortar la atención primaria, que ya ha reconocido directamente la Comunidad de Madrid, que no tiene intención de volver a restablecer los servicios de urgencias tal y como existían antes de la pandemia. En el pleno extraordinario del pasado 28 de diciembre, con una sexta ola de contagios COVID expandiéndose a velocidad de crucero, ya alertamos de la grave situación de saturación de los centros de salud, conscientes de las preocupaciones de nuestros vecinos y de que había que reaccionar, había que actuar ante la Comunidad de Madrid y estar a la altura, aun sabiendo que no forma parte de las prioridades del Gobierno regional presidido por la señora Isabel Díaz Ayuso. Cuando se llega a situaciones límites en la atención primaria, como la que estamos viviendo, observando cómo uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, que es la sanidad pública, se encuentra en la UCI, es urgente implicarse también desde el ayuntamiento. En este caso, además, un ayuntamiento gobernado por el mismo partido político que el que gobierna la Comunidad de Madrid y defender los derechos sanitarios de nuestros vecinos. Desde este grupo fue la petición que lanzamos en un último pleno del año en Las Rozas. Dijimos que llamasen a todas las puertas, pero que no dejasen caer a los centros de salud, porque es la sanidad de proximidad, la que atiende a nuestros vecinos, la que evita el colapso de los hospitales y la que da una atención cercana, que es imprescindible. Nuestros centros de salud necesitan personal sanitario y administrativo, más medios, la recuperación de las urgencias. Llevamos 2 años denunciándolo y 2 años pidiéndoles que se muevan. Estamos en una comunidad autónoma que presume de ser de las más ricas del Estado, según palabras de la señora Ayuso, que a la vez está dando una imagen bochornosa con las largas colas delante de los centros de salud y con un colapso evitable de haber actuado con previsión, dotación de personal y de medios. Creemos que hay capacidad económica para dotar adecuadamente a la atención primaria, pero no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues no es por falta de recursos, ni siquiera por desidia, ni por incapacidad. Es porque simplemente no se quiere. Forma parte de un plan de este Gobierno autonómico y de una estrategia calculada para adelgazar la sanidad pública y engordar la sanidad privada. Es un programa ideológico que parte de la premisa de considerar la sanidad como un negocio y no como un servicio público esencial y universal, y a los hechos me remito. Madrid es la comunidad autónoma donde más han crecido los seguros privados en sanidad desde la pandemia, y esto no es casualidad. Es también la comunidad que menos invierte en atención primaria del conjunto del gasto sanitario y la que menos porcentaje del PIB invierte en sanidad en términos generales. La señora Ayuso dejó clara su hoja de ruta en una frase el otro día. Dijo: el Gran Hospital de Madrid está en los domicilios madrileños, es decir, la autoasistencia, es decir, el abandono de los ciudadanos por parte de la sanidad pública. Queremos finalizar reiterando una vez más nuestro más sincero reconocimiento a la impagable labor que están haciendo nuestras médicas y médicos de cabecera, enfermeras, personal administrativo y de otro tipo de todos los centros de salud de Las Rozas y en general, porque son un ejemplo de entrega y lo que lamentamos es que no tengan un Gobierno autonómico que esté a la altura de su profesionalidad y de su compromiso. Gracias. Gracias. Señora Garachana, tiene la palabra. Buenos días de nuevo. Pues, señores del Partido Socialista, compartimos, como el resto de los vecinos de Madrid, la indignación y la impotencia de ver que, así como los hospitales están al 120%, los centros de salud, no sabemos por qué, están con sus servicios, podríamos decir que al mínimo. De hecho, nuestro grupo trajo ya al Pleno del mes de diciembre la solicitud de reapertura del servicio de urgencias de La Bajón, que todavía permanece cerrado y que es verdad que depende de la consejería, y que ya nos dijo el concejal que estaba detrás de ello. Pero, desde luego, por favor, volvemos a hacer el llamamiento. Abran ustedes las urgencias en Las Rozas. No se entiende cómo en una pandemia justo están fallando lo que más cerca tiene el ciudadano, como son los centros de salud, la medicina de familia. Es más, la baja actividad de los centros de salud está propiciando el colapso de algunos hospitales, como el Gregorio Marañón, que está colapsado. Y no solo eso, algunas patologías están apareciendo en fases muy avanzadas cuando podrían haber sido descubiertas en fases iniciales y cuando una atención sanitaria normal podría haber evitado que aparecieran. Los ciudadanos han entendido y comprendido la falta de medios y el caos en nuestro sistema de salud que se vivió en un primer momento, pero ya no estamos en esa primera fase. Es una necesidad de salud y social que los centros de atención primaria vuelvan a atender de forma presencial y con normalidad. También estamos de acuerdo en la alusión que hacen ustedes al bajo salario de los sanitarios
No solo en nuestra comunidad, en España entera. En España entera es que, vamos, solo hace falta comparar los sueldos de un concejal y de un médico de Puerta de Hierro. Pero ustedes, ustedes y Unidas Podemos, claro, utilizan esto, pues hacen una versión sesgada de la sanidad pública madrileña y en particular de la española. ¿Cómo tiene el PSOE la osadía de criticar la política sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid cuando aquí durante 12 años se construyeron 12 hospitales, mientras en Andalucía, con 2,5 millones más de personas, en 25 años de gobierno socialista se construyeron 5 hospitales? También tiene la osadía de hablar de porcentajes de dinero destinado a la sanidad de la Comunidad de Madrid cuando su Gobierno, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, remitido a la Comisión Europea, recoge que solo un 1,5% de la inversión irá destinada al Sistema Nacional de Salud. No estamos para nada de acuerdo en demonizar, como es un verbo que utilizan ustedes, a la sanidad madrileña. Yo ha comentado un caso personal, voy a comentar yo otro. Ayer, en Puerta de Hierro, a la 1 de la noche, en urgencias pediátricas, tenía en la mesa 3 médicos, 3 especialistas, pediatras especialistas a mi disposición. Eso no es que no pase, es que eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, en ninguna parte del mundo tiene uno 3 pediatras ya con carreras terminadas, haciendo su cuarto o quinto año de posgrado del MIR que hacen, a tu disposición. Y tú contando el problema que tenías con un hijo tuyo. O sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Desde luego hay que conservarlo y Vox, con todas sus fuerzas, se compromete a conservar eso. Hablan ustedes, luego hacen ustedes algo que siempre hacen, con su rancio y repetitivo discurso de pobres y ricos, esta vez adaptado a la sanidad, cuando son ustedes, y esta vez junto con el Partido Popular, quienes han propiciado 17 velocidades. En España tenemos 17 modelos distintos de atender a sus ciudadanos, distintas tarjetas sanitarias, distintos tratamientos, distintas vacunas, distintos derechos. Y también hemos tenido 17 distintas maneras de actuar contra un mismo virus. Es verdad que en eso, la verdad, los madrileños hemos salido muy beneficiados, porque si tuviésemos que estar al albur de las ocurrencias semanales del Ministerio de Sanidad, nos hubiese ido mucho peor. Una vez más, el Partido Socialista envía una moción a sus grupos municipales. Es verdad que usted, doña Julia, lo ha defendido muy dignamente, pero lo que quiere es desviar la atención sobre quién ha tenido y quién tiene la responsabilidad de la sanidad en España. Pero nosotros lo tenemos claro. ¿Quién negó la pandemia por una cuestión ideológica? ¿Quién dijo que no eran necesarias las mascarillas? ¿Quién abandonó a su suerte a las residencias de mayores con el resultado que todos sabemos? ¿Quién desprotegió a los sanitarios y al resto de personal de los hospitales? ¿Quién desprotegió a los farmacéuticos? ¿Quién retrasó la incorporación de los médicos residentes MIR con el consiguiente perjuicio del sistema sanitario? ¿Quién prefiere mantener ministerios ideológicos a designar un presupuesto digno a la sanidad de todos los españoles? ¿Quién está dando dinero a los separatistas para mantener a Pedro Sánchez en el poder en detrimento de inversiones en la salud de los españoles? Ustedes, señores del PSOE, ustedes. Vamos a votar en abstención su moción porque, como he mencionado antes, estamos de acuerdo en la solicitud de la vuelta a normalidad de los centros de salud, pero no compartimos ni su cuarta propuesta, que no sé qué quieren decir, ni su discurso y diagnóstico partidista, ni desde luego su desvío de responsabilidades. Muchas gracias. Gracias, señora Aparicio, portavoz adjunto del Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Ahora suena aquí la vibración. ¿Sí? ¿Se me oye ahora? ¿Sí? Vale, pues entonces por aquí. Bueno, pues como lo primero, desear pronta recuperación, en nombre mío y de mi grupo, a nuestro compañero de corporación. Y como estamos poniendo de moda en los últimos plenos y hoy mismo, pues contar nuestras experiencias personales, pues les contaré que el otro día también en un encuentro con compañeros de promoción, pues varios se lamentaban diciéndome que toda la vida dedicada a ver enfermos en la atención primaria para acabar jubilándome y trabajando en un call center. Esto no sé si es muy significativo o no. Digo que para acabar trabajando en un call center.
que me voy a hacer un test de antígeno con la varilla del micro. Si me acerco más, va a acabar, me tengo que quitar la mascarilla. Bueno, decía que, en fin, que el sentir de los compañeros que trabajan en la atención primaria, desde luego, es bastante triste y se sienten bastante frustrados y quemados en estos 2 años de cómo está yendo la atención primaria. Y en su nombre, pues quiero recordar, porque además la memoria es frágil y en política, pues aún más, no digamos, casi que cuando hace 2 años, pues en pleno confinamiento, si os acordáis todos, pues a las 8 de la tarde la gente empezó a salir espontáneamente a los balcones a aplaudir al personal sanitario que se estaba jugando literalmente la vida por ellos. Tanto es así que algunos y algunas, como era de esperar, de hecho, pues la perdieron. Y también quiero recordar las declaraciones de señalamiento culpable hacia el personal de la atención primaria que hizo la presidenta Ayuso hace un mes, el 20 de diciembre. Ayuso decía y dijo: en algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos. Y dijo: cada vez se ve de manera más recurrente cómo en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión, porque utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro. Y esto está dicho por la presidenta de la comunidad. En fin, sin comentarios. En la campaña electoral, Ayuso nos confirmó y nos vendió libertad. Una gran mayoría de la ciudadanía le compró ese producto. Lo malo es que ahora nos despertamos en que la ciudadanía, esa que compró el eslogan de libertad, no encuentra ninguna oficina de atención al cliente para reclamar que en la gestión sanitaria de la pandemia en la Comunidad de Madrid esa libertad se ha convertido en autogestión. Yo me autodiagnostico, yo me autoconfino, yo me automedico, incluso yo decido darme de baja y darme de alta. Punto de aparte merece la actuación de nuestro concejal de Sanidad, que en las intervenciones que ha habido hasta ahora salía de rositas. Pues yo no me voy a quedar tranquilo. No es de recibo, señor concejal, que haya estado 2 años en plan frontón, respondiendo a nuestras peticiones de información, diciendo que la atención primaria de Las Rozas no es competencia del ayuntamiento y que los datos los buscáramos en la web de la Comunidad de Madrid. La guinda la puso usted la semana pasada en la comisión. Nos dice que tiene buena relación con los 2 directores de los centros de salud, pero no supo o no quiso decirnos cómo estaba la situación del personal en esos centros. Por supuesto que ya sabemos que no es competencia suya la gestión y, por tanto, no es competencia suya solucionar los problemas de la atención primaria en Las Rozas. Pero nuestro grupo considera que todos los meses, en la comisión informativa, debería contarnos motu propio, de oficio, sin que se lo tuviéramos que preguntar ni pedir. Pues tendría usted que venir a darnos la información sobre cómo está la situación de la pandemia y debería enseñarnos la foto mensual de cómo está afectando sanitariamente a Las Rozas. Usted, lo ha dicho muchas veces, considera que no tiene que hacerlo porque la atención primaria no es competencia municipal y se enroca usted en ese argumento comisión tras comisión. Y nosotros, en Ciudadanos, creemos que sí, que lo tiene que hacer, porque entendemos que la Concejalía de Sanidad debería de estar permanentemente informada de la situación sanitaria de Las Rozas y esa información trasladarla al resto de la corporación. ¿Pues que a usted no le preocupa cómo se está atendiendo a los ciudadanos en Las Rozas o en los centros de salud? Si la demora es razonable o es inasumible, a nosotros sí. ¿A usted no le preocupa cómo varía la incidencia de un barrio a otro? ¿O cómo la situación está en los centros escolares, en la residencia de mayores? ¿O cómo va la vacunación a grandes y a pequeños? A nosotros sí. Y volviendo a la semana pasada, ¿a usted no le preocupa si el personal de esos centros está demasiado cansado o quemado? Si hay más agresividad o no en la relación entre los pacientes y el personal de los centros de salud y viceversa. Y de ellos si hay muchos o pocos de baja, si funciona el centro al 40, al 60, al 80%. ¿A usted todo eso no le preocupa porque la atención primaria no es competencia municipal, no es competencia suya? A nosotros sí. En resumen, si usted no tiene los datos, malo. Pero si los tiene y no nos lo quiere dar, pues peor. Como principal grupo de la oposición, nos parece inaceptable el tono soberbio y arrogante que el Partido Popular viene utilizando cada vez con más frecuencia con el resto de los partidos representados en el Ayuntamiento, y no solo en este asunto, en otros también.
Y ya que empecé recordando cosas, casi me da cierto pudor tener que terminar recordándoles también un par de cosas. La primera, que cuando uno gobierna, gobierna para todos, incluso para quienes no le han votado. La segunda, que hablando de votos, les recuerdo que en las últimas elecciones municipales perdieron la mayoría absoluta que habían mantenido durante 20 años y que si a ustedes les votaron unos 20.500 ciudadanos de Las Rozas, que son muchos, a los demás en conjunto lo hicieron 25.500, sin contar los otros 2.000 de Más Madrid y Las Rozas que no lograron concejal. Estos 27.500 ciudadanos que no les votaron a ustedes, representados por los grupos de la oposición, se merecen por lo menos el mínimo respeto de estar informados adecuadamente por el Gobierno municipal. Muchas gracias. Gracias. Señor Santos, del Grupo Popular, concejal de Sanidad, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Disculpad, pero no se oye nada. Bueno, sí, don Tomás. Vamos a ver, que yo soy concejal del Ayuntamiento de Las Rozas, pero usted también. Y usted no tiene otra cosa que también poder pedir esa información de la Asamblea de Madrid, a su grupo de la Asamblea de Madrid. Ay, perdone, que no tiene grupo de ciudadanos. Pero bueno, pero la puede pedir. La puede pedir. Igual, no tiene usted otra cosa. Tanto interés que tiene por los vecinos, que cómo se les atiende, usted no tiene otra cosa también que hacer. Al PSOE. Nos trae una moción sobre una gestión de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues si algún vecino pues, lo desconoce, la gestión de los centros de salud es una competencia que realizan las comunidades autónomas. Por lo tanto, y como detallaré al final de mi intervención, esta moción que nos trae el PSOE es una moción que nos habla pues, de Alcobendas, de Alcorcón, de Braojos y, bueno, y ya rozando de Las Rozas. Y contra, sobre todo, de la presidenta Ayuso. Por cierto, hace usted unas afirmaciones que son falsas. No hay ningún mayor con medicación crónica que no disponga de ella. Ninguno. Ojo, ninguno. Pero bueno, ustedes exponen una serie de situaciones que vivimos en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, pero que no, parece ser, buscando en Google, no es exclusivo de la Comunidad de Madrid. Mire, le voy a poner algunos ejemplos de la atención primaria donde gobierna el PSOE. Los profesionales de atención primaria de Castilla-La Mancha estallan ante el colapso asistencial y el caos en la sexta ola. Extremadura, la sexta ola hace crecer el clima de tensión en la atención primaria. El nuevo colapso y aplazamiento de citas incrementan los conflictos de usuarios en los centros de salud. Y lo mismo pasa en Aragón y la Comunidad Valenciana. Y usted dirá, mire, señor Santos, a mí me importa un pepino donde gobierna el PSOE y lo hace mal. Yo quiero hablar de la Comunidad de Madrid y de Ayuso. Pues mire, doña Julia, a ver si en su intento de culpar al PP vamos a descubrir que estas situaciones se repiten en toda España. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo una pandemia. ¿O esto es exclusivo de la Comunidad de Madrid? Esto mismo se repite, como les digo, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana.
Entiendo que tanto el PSOE como Podemos, Las Rozas, Izquierda Unida, intenten olvidar de dónde venimos y a dónde vamos. Entiendo que intentan olvidar la desastrosa gestión que han tenido durante 2 años el gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Illa, el director de emergencias, las residencias y el encargado de las residencias de Pablo Iglesias. Todo esto lo vamos a olvidar y a obviar. También vamos a intentar olvidar la construcción de un hospital como el Zendal, que tantas vidas ha salvado. Eso lo hace la Comunidad de Madrid. Único en España, por cierto. Entiendo que quieran olvidar, que olviden y que no quieran recordar las medidas sanitarias que ha hecho tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Las Rozas aquí. La campaña de vacunación de la gripe en Navalcarbón. La campaña de vacunación de COVID en la Marazuela. Las campañas de antígenos que se han hecho para detectar positivos en las Matas y en el Abajón. Podría estar toda la intervención solamente hablando de las medidas que ha tenido la Comunidad de Madrid sanitarias para este municipio. Pero vamos a ver a lo que podemos hacer los centros de salud. Pues mire, entre otras medidas, podría el Ministerio no tardar 10 días en contestar una carta para que las altas y las bajas las puedan realizar en el mismo acto los médicos y no colapsar la atención primaria. Y ustedes una carta tardan 10 días en contestar a la Comunidad de Madrid, porque hace falta una seguridad jurídica. Por cierto, una seguridad jurídica que los farmacéuticos, que también son de atención primaria, vaya gracia les han hecho ahora entrar en pérdidas con los precios de los test. Una medida que han tomado tarde y mal. Y después de Navidad, después de que todos los españoles hemos gastado millonadas en test de antígenos. Como el IVA de las mascarillas. 7 meses mintiéndonos a todos los españoles diciendo que no podían bajar el IVA de las mascarillas. Es que de verdad, es que hablen ustedes de atención primaria, es que, bueno, en fin. Otra medida que se puede hacer para descongestionar los centros de atención primaria. Los test de antígenos en los hospitales, que puede ir cualquier vecino de Las Rozas sin cita previa a hacérselos. Pero mire, es que me puede dar ya la risa que el PSOE me hable de atención primaria. Porque es que esto es el colmo. ¿Sabe usted cuánto no ha gastado el gobierno de Pedro Sánchez en las partidas presupuestarias del 2021 en atención primaria? Pues se lo voy a decir. 1.088 millones de euros para mejorar la atención primaria. Es decir, que nos trae una moción para mejorar los medios técnicos y humanos de los centros de salud y su gobierno no gasta 1.088. Pues vamos, muy coherente todo. Te ruego que vaya concluyendo, señor Santos. Sí, ya voy terminando, señor alcalde. Respecto a sus puntos a votar, le propongo los siguientes cambios. En el 1 y en el 3, a continuación de ustedes, las solicitudes respectivas de las demandas a la Comunidad de Madrid, que se incluya también Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana y resto de España. Ya que, como cualquiera de nosotros, podemos tener familiares también que reciben atención primaria en Extremadura o en la Comunidad Valenciana. Vamos a ser ambiciosos, ¿no? Bueno, sobre el respecto punto 3, ya le he dicho que ya insté al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la reapertura del SWAP. Y ahora, por último, le propongo un punto adicional nuevo, que se insta al Gobierno de España a que incorpore esos 1.088 millones de euros no gastados en el 21, los incorpore a los otros 1.088 millones de euros del 2022 y sean repartidos a las comunidades autónomas por su número de tarjetas sanitarias. Y ya, como me imagino que me va a decir que no me va a incluir ese nuevo punto, porque si no le van a dar un rejonazo desde Madrid a doña Noelia, pues entonces le ruego a quien pensaba votar que sí a esta moción, reflexione, porque esto no es más que una moción sectaria. Muchas gracias. Gracias, señora Calvo. Cierra el turno de intervenciones.
Bueno, buenos días otra vez. Voy a empezar a contestar más o menos por orden a todos los intervinientes. Lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, desde luego, lo que desde el Grupo Socialista quiere es reconocer la labor de todos los sanitarios y sanitarias de este país, de esta región y de esta ciudad. Bueno, señor Óscar Prados, batiburrillo. ¿Y qué objetivo? Pues mire, el único objetivo que tenemos sería, por lo menos, contribuir a mejorar la situación en nuestros centros de salud. Le recomiendo que salga un poco más a la calle, que venga a este pleno, porque veo que la realidad no la conoce bien. Así que salga usted un poco más a la calle, que nunca le veo, por cierto, por la calle, y venga a este pleno y conozca un poco más la realidad. Al señor Diloli, cómo no, iba a meterse con el Gobierno de España. Vamos. Sería la primera vez. Todas sus oportunidades y todas sus intervenciones se mete con el Gobierno de España. Señores vecinos y vecinas, ¿por qué? Porque el señor Diloli pertenecía al Partido Socialista y ya no pertenece porque fue expulsado. O sea que, señor Diloli, se le acaba siempre lo mismo, ¿vale? Señora Garachana, se equivoca en una cosa, que de verdad que no nos han impuesto la moción desde Madrid ni desde Nacional. Hemos querido hacer nosotros esta agrupación básicamente viendo lo que estaba pasando. Hemos querido solo contribuir un poquito, aunque sea, a traer este discurso a este pleno, que es donde se discute. Pero le digo otra cosa, la Comunidad de Madrid, que ha dicho, sobre todo para todos los que han dicho y han hablado de gasto, la Comunidad de Madrid gastó en 2020 gastó 3.501 millones en la lucha contra el COVID, de los cuales 3.456 fueron aportados por el Estado y solo 45 fueron aportados por la Administración regional. Así que, bueno, a ver si se lo apuntan. Y, por último, he oído hablar de un poco los pactos, el miedo al pacto. Parece que hay miedo a los pactos, a hablar y a dialogar. Pretendemos construir algo entre todas las fuerzas políticas, y nos ofrecemos a ello. Y, por último, al señor Santos, quiero hablar un poco con él. Señor Aparicio, yo no había nombrado la gestión del señor Santos y de este equipo de gobierno porque me lo había dejado para ahora. Y la verdad que siento que usted haya hablado tanto y también de la gestión del señor Santos. Realmente ha sido su gestión la verdadera razón que nos ha hecho traer a este pleno esa moción. Porque quiero que sepan nuestros vecinos y vecinas que, al igual que otros grupos políticos, hemos intentado fiscalizar la situación de los centros de salud ubicados en nuestro municipio. En cada una de las comisiones que se han celebrado aquí, en cada uno de los plenos que la mayoría de los grupos hemos traído preguntas, haciéndole preguntas sobre los plenos. Yo hace nada le pregunté otra vez más sobre los SWAP. Venimos solicitando constante información a la Concejalía de Sanidad sobre la situación epidemiológica y asistencial en nuestro municipio, y en la gran mayoría de las ocasiones las preguntas, señor Santos, se quedan sin respuesta, o esta concejalía deriva la responsabilidad y las preguntas a la Dirección Asistencial del Noroeste. Señor Santos, usted es el responsable de Sanidad en esta ciudad. No nos puede decir que no sabe. Si no sabe, busque la respuesta. Sinceramente, si no, ¿para qué tenemos responsables de sanidad? Dígame usted. Por cierto, que esta dirección asistencial a la que usted tanto manda las preguntas, jamás nos ha contestado. Yo no sé si usted no ha continuado preguntando, si no ha insistido, o directamente es que jamás nos responden una pregunta. Lo cual nos parece, desde luego, una falta de transparencia por parte de ustedes y de responsabilidad por parte de ustedes. Me hubiera gustado verle a usted en un equipo de gobierno en la oposición de este municipio, al contrario, nosotros allí y ustedes aquí. En una sexta-ola como esta, sin recibir casi ninguna explicación por parte de ustedes, hubieran sido demoledores con nosotros, demoledores con cualquier grupo, y más acostumbrados al tipo de oposición que hace su partido,
nada constructiva, ni mucho menos colaborativa y totalmente destructiva. Solamente tenemos que ir a ver lo que están haciendo a nivel nacional. Por último, porque no me merece la pena ya, la verdad, seguir discutiendo, le quiero decir, en torno a la gestión que ha hecho el Partido Socialista a nivel nacional, que usted ha puesto aquí verde, yo le digo que entre sus críticas y la enhorabuena de la OMS que la ha tenido, me quedo, sin dudarlo, con la enhorabuena de la OMS. Muchas gracias. Gracias, señora Calvo. Procedemos a la votación. De las enmiendas. ¿Acepta la enmienda? No acepta la enmienda constructiva del Partido Pues es Popular. dinero para la atención primaria, qué pena. Bueno, vamos a proceder a la votación. Señor Prados. Abstención. Abstención. Gracias. Señor Diroli. Abstención. Señora García Cruz. Vox. Abstención. Lógicamente, el Partido Socialista proponente a favor. A favor. Ciudadanos. A favor. Y Partido Popular en contra. Pues con 4 abstenciones, 9 votos a favor y 12 en contra quedaría rechazada esta moción. Pasamos